Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Nosotros la semana pasada estuvimos viendo y finalizando documentación, ¿sí? Dijimos, no lo terminábamos, pero al final sí lo hicimos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar documentación, ¿sí? Que utilizamos en nuestra área, ¿sí? Y seguro que nos va a tocar, bueno, realizar un cuestionario. A ver, vamos a entrar al campus de ustedes y les digo, a ver, ustedes tienen manuales, ¿sí? Documentación que está lista. Bueno, en realidad terminamos la semana pasada y hoy empezaríamos con licencias, ¿sí? Y nos quedaría a nosotros, bueno, tener que hacer un pequeño practiquito, ¿sí? Nosotros no hemos rendido, no, conflictos, no, documentación tampoco lo hemos realizado. A ver, déjenme que el último examen que ustedes hicieron fue en el 14, que cerró el 14 de agosto. Manuales no lo hicimos. A ver, déjenme ver que lleguemos hasta aquí abajo. No, entonces tendríamos que dejar cargado, bueno, en el transcurso de fin de semana, ¿sí? Un cuestionario seguro. Ahí vamos a- Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? A ver, esperemos. Vamos a ver si puede ingresar Jenny, que yo la veía, pero no todavía, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a ver documentación que nosotros utilizamos. No, documentación no, lo hemos finalizado. Ese tendríamos que hacer nosotros un pequeño, bueno, cuestionario, ¿sí? Que lo vamos a hacer en el transcurso del fin de semana. Hola Jessy, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿sí? Yo comencé, ¿sí? Pero no vi más nada, todavía les estaba comentando eh, de que la semana pasada finalizamos documentación, que tendríamos que hacer un pequeño cuestionario seguro este fin de semana y que nosotros tendríamos que empezar hoy licencias, ¿sí? Licencias laborales. Luego vamos a ver un poquito de conflictos también, vamos a ver ausentismo y aquí después vamos a profundizar. Hoy vamos a hacer una mirada general de todos los tipos de licencias, ¿no? Y tal vez sí, la próxima vamos a trabajar un poquito la parte práctica, ¿sí? En esta área que yo les dije que en algún momento íbamos a trabajar, ¿sí? Vamos a profundizar más sobre licencias porque hay muchísimas actualizaciones, ¿no? Que se han realizado este último tiempo y bueno, y nosotros debemos manejarlas, ¿no? Estar constantemente actualizados en toda aquella información que, bueno, que esté relacionada con nuestro rol, ¿sí? Así que hoy vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? No, si no terminamos, no importa, ¿no? Podemos eh, continuar la próxima semana, pero sí tendríamos que hacer un pequeño cuestionario, ¿no? De manuales, que no lo hicimos, ¿no? Y también tendríamos que hacer de documentación, ¿no? Porque aquí, por lo que puedo ver en nuestro campus, nuestro último examen fue, bueno, principios de agosto, digamos, ¿no? Tampoco no está finalizando, agosto falta, pero para que tengamos dos cuestionarios, ¿no? En el mes me parece correcto, para ir haciendo un trabajo tal vez más ordenado, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a comenzar hoy licencias, ¿sí? Que yo la semana pasada sí inicié, ¿no? O les he comentado algunos aspectos sobre licencias, ¿sí? Nosotros para conocer licencias, ¿qué tendríamos que saber? ¿Sí? Hola, Jim. Ahí te puedo ver. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? A ver, comentame. ¿Sí? No sé si vos me ves. Bueno, yo te estoy viendo, ¿sí? Ahí estamos. Profe, Decime, ¿cómo estás vos?
¿Estás bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Ay, sí, 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 no, no sé si tu señal o mi señal es la que no no puedo está. empezar con la clase bien. Bueno, No, bueno, yo bien. muy ya lo- Ay, se corta, ¿sabes qué? Te escucho poquitito, ¿no? Como cortadito. A ver, decime. Decime. se corta el video, se corta todo. ¿Lo tuyo o lo mío? Yo a vos, ¿verdad? Se pausa el de usted. Ay, qué será, Dios mío. Y vos sabés que yo acá estoy al 100%, ¿no? Mi internet, y estoy estrenando internet nueva que supuestamente funcionaba de 10 y no está al 100%. Y ayer no tuvimos ningún tipo de problema, vos sabés. Nada, nada. Tuvimos las clases excelentes como nunca decíamos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de que así sea, ¿sí? Vamos a ver, si no, la ven Sí, grabada. ¿qué ¿Sí? pasó? Si yo a vos te veo como que se Sí, porque detiene. no. Ay, sí, no, acá está terrible, se ve que el viento. Ah, bien. Bueno, si querés continuar y si no, bueno, la ves grabada después tranquila, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Sí, Si te continúa. parece muy incómodo estar, sí, bueno, dale, vas a entender así como cortado todo, pero bueno, lo vemos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Aquí, mira, por lo menos ayer contraté un nuevo servicio de internet que creo que está mucho mejor. No sé, está a prueba, te digo, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver, ayer dijimos que está súper bien porque no hubo ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo a prueba ahora, ¿sí? Bueno, vamos a conocer, avancemos un poquito, ¿no? Con licencias dentro de lo posible, ¿sí? Si vos podés, bueno, permanece, y si no, después mira la grabada, que es esa otra posibilidad que han elegido tus compañeros, y que creo que es más cómoda, ¿sí? Bueno, pues cada uno decide la modalidad de cursado, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hacer una primer mirada de licencias laborales, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como un primer concepto, ¿sí? De qué es una licencia laboral. Vamos a decir que es un permiso, ¿sí? Pero es un permiso que nos van a otorgar ¿quiénes? Las personas que nosotros dependemos, que son los empleadores, ¿sí? Que les van a otorgar en este caso a todo el resto de empleados, pero aquí hay que tener un factor importante que yo les contaba la semana pasada, que tiene que ver con la antigüedad. Y de acuerdo a la antigüedad, va a ser el tiempo en que el trabajador decimos que puede ausentarse, que puede tomarse esos días, ¿no? Porque son su derecho, de acuerdo a la cantidad de años que tenga, va a ser el tiempo que va a tener para descansar, ¿sí? O tomar, decimos nosotros, ese descanso psíquico y físico muchas veces, ¿sí? Después acá vamos a tomar, normalmente nosotros nos referimos a la ley de contratos o de trabajo, ¿no? Ella nos va a mencionar aquellas licencias que siempre tienen, decimos nosotros, un goce de sueldo, o sea que son pagas, ¿sí? Ya están establecidas, están fijadas, ¿no? Que son aquellas que les llamamos licencias ordinarias, que son aquellas que se otorgan normalmente a partir de octubre, ¿sí? Hasta abril, normalmente se hace esa distribución de licencias, ¿sí? Y luego ya tienen en el ámbito público también las que se otorgan en el periodo de julio, ¿sí? Ese es otro periodo que cada repartición, cada provincia tiene su modalidad, ¿sí? En algunas áreas debe quedar sí o sí una guardia,
¿sí? Para que se pueda realizar y cumplir aquellas actividades como de manera cotidiana, ¿sí? Pero se hace esa distribución del personal en grupos aproximadamente de 2, 3 personas son las que quedan, ¿no? Para cumplir este trabajo. Después decimos que este tiempo, ¿no? Que la ley prevé, bueno, es aquel que el trabajador va a poder realizar, va a poder compartir, ¿no? Normalmente con sus seres queridos o sus familiares, ¿no? Eventos trascendentes, decimos nosotros. Bueno, momentos de la vida que tal vez en su cotidiano no lo pueden realizar, ¿sí? Pero a nosotros nos tiene que quedar muy claro que estas licencias se van a otorgar a partir de los años de antigüedad, ¿no? Que tenga el trabajador. Por supuesto que sí. Nosotros vamos a detallar algunas de las licencias, otras que en algún momento me comentaron, no, la verdad que no la conocía. Bueno, a partir de ahora las van a conocer, ¿sí? Algunas que me dijeron, no sabía que había licencias en el caso de que yo tenga que donar sangre, sí, se otorga un permiso, ¿sí? Bueno, para cumplir con esta, es colaborar, ¿no? Muchas veces con la donación de sangre, que es un pequeño permiso y lo tomamos como una pequeña licencia, ¿sí? Ya las vamos a ir viendo a cada una. Vamos a comenzar con la primera, ¿no? Que son las vacaciones ordinarias comunes, ¿no? Establecidas. Y nosotros decimos que es un periodo, ¿no? Para que el trabajador pueda tomarse ese descanso continuo y especialmente remunerado. Eso siempre lo vamos a mencionar. Aquí sí está asignado, yo mencionaba recién, como distribución a partir del 1 de octubre, dentro de un mes aproximadamente, hasta el 30 de abril, como dije en un principio, se hace la distribución de las vacaciones, ¿sí? Y después acá tenemos una serie de requisitos que nosotros al momento de otorgar las vacaciones tenemos que considerarlos. Por eso se los he colocado aquí, ¿no? En la licencia que comience un día lunes o siguiente a un día hábil, supónganse, si es un día feriado, bueno, nosotros acá vamos a pasar hacia el otro día, ¿sí? No empezamos a tomar las vacaciones a partir de ese feriado, no, desde el día siguiente sería, ¿sí? Eso también lo debemos tener, bueno, claro al momento de otorgar ese permiso o decimos, ese momento para que el trabajador pueda tomar, ¿no? un periodo de descanso. Pero aquí nosotros tenemos que fijar la antigüedad, ¿cierto? Bueno, vamos a conocer cuál sería el tiempo establecido para cada uno, aunque en algunos lugares ya pasó en el ámbito público, especialmente fueron en el mes de julio, ¿sí? Donde la mayoría de las personas han tomado su periodo distribuido hasta agosto, ¿no? Que finalizaron las vacaciones. Aquí tienen, ¿no? Esto es muy importante que lo manejemos a los tiempos, ¿no? En cuanto a la antigüedad. Una antigüedad que tenga menor a 5 años, nosotros se le va a otorgar al trabajador, bueno, unos 14 días, ¿sí? Para que pueda realizar ese descanso tan necesario, ¿sí? Siempre lo mencionamos. Y en el caso de una antigüedad que ya tiene mayor a 5 años y menor a 10, ya tiene 21 días, ¿sí? Ya vamos teniendo un mayor reconocimiento, ¿no? Por el tiempo trabajado, se otorga mayores días corridos para su descanso. Después tenemos una persona, ¿no? Que tenga una antigüedad
mayor a los 10 años, pero menor a los 20, bueno, tiene casi un mes, 28 días corridos, ¿sí? Para que tome su descanso. Y después con una antigüedad que es ya la superior, ¿no? Mayor a los 20 años, ya tiene ya casi más de un mes, ¿no? 35 días, bueno, pero bien merecidos por la antigüedad que tiene, ¿no? El trabajador. Aquí también nosotros vamos a tomar dos aspectos que lo vamos a considerar la próxima semana cuando veamos algunas actualizaciones, ¿sí? En el caso de los periodos de prueba, ¿sí? Nosotros anteriormente hablábamos de un periodo de 3, de 6 meses. Bueno, hoy en día se han extendido, ¿sí? Hoy hablamos de 9 meses hasta un año, algunos, ¿sí? Tal vez se ha extendido demasiado, pero bueno, hay que constatar, ¿no? Que el trabajador presente las óptimas condiciones para cumplir ese rol, ¿sí? Nosotros antes, a los 3 meses, ya podíamos mencionarle bueno, al trabajador, ya que no era fijo todavía, que ya tenía posibilidades de quedar en planta fija, ¿sí? Hoy en día debemos extender este tiempo. Pero supónganse que ustedes tienen un trabajador que no cumple, que no tiene todavía esta antigüedad que es menor a los 5 años y que nosotros tenemos sí o sí otorgarles un periodo, ¿no? de descanso. Pero vamos a establecer estos parámetros. Fíjense, se va a otorgar un solo día, ¿no? de descanso por 20 días de trabajo, ¿sí? Eso también lo vamos a mencionar a aquellas personas que recién inician en su ámbito laboral, también van a tener un pequeño permiso, un día, tal vez decimos, no es de franco, sino es ese periodo que se merece, ¿no? Por, bueno, su inicio en sus actividades, ¿sí? Eso también hay que considerarlo, pero también tenemos que tener presente que se han extendido esos periodos. Vamos a hablar con actualizaciones bien la próxima semana, ¿sí? Ahora yo les comento en general cómo nos manejábamos antes y las actualizaciones, que es muy bueno que nosotros las tengamos, las conozcamos durante este periodo. Habrá que ver hasta qué tiempo, ¿no? tienen vigencia. Normalmente tienen vigencia durante una determinada presidencia, luego, ¿no? se hacen unas modificaciones y se vuelve a replantear muchas resoluciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver, estas tienen todavía tiempo, ¿sí? Hace muy poquito que se han implementado. En este caso, las licencias por embarazo sí han tenido una especie de modificación, tampoco no es demasiado, ¿no? Fíjense, nosotros acá vamos a considerar que hay como una especie de prohibición en el caso de que nosotros tengamos a un personal que, bueno, que está en este periodo de embarazo, ¿sí? Y durante los 45 días anteriores y posteriores, bueno, al acontecimiento más importante, ¿no? que es la llegada de nuevo integrante para la familia, acá se debe conceder, ¿sí? Ese periodo de licencia, ¿sí? Pero antes había esta división, 45 días antes, 45 días después. Hoy miren lo que pasó, ¿no? Se hace una pequeña reducción, ¿sí? A 10 días en la licencia preparto, ¿no? Que se pasarían a ser 30 días y el resto pasan ya para acumularlos en el periodo de licencia
posterior al parto. Es la única modificación que hubo. No, digamos, no fue tan grande y un cambio total. No, no, no. La verdad que si ustedes se ponen a analizar, fue como una especie de otorgar una pequeña reducción, nada más, muy sencilla, ¿sí? Hay personas que están a favor y otras que están en contra, ¿no? de estas modificaciones. Pero bueno, están fijadas y nosotros debemos manejarlas y cumplirlas. En caso de nacimiento pretérmino, ¿no? Cuando aquí, bueno, el nuevo integrante ha llegado, bueno, tal vez en un periodo anterior, se va a acumular ese descanso posterior a todo ese lapso de licencia, ¿sí? Como si aquí no hubiese pasado ningún cambio, ¿no? Lo manejamos igual. Pero fíjense que acá lo importante es que se puedan completar los 90 días como ya lo hemos planteado acá, ¿sí? En un principio eran 45 antes, 45 después y hacíamos los 90. Bueno, ahora lo tomamos tal vez distribuido, pero siguen teniendo la misma cantidad de días, ¿sí? Lo único que se hace es una reducción en el periodo, ¿no? de preparto, nada más, ¿sí? No ha cambiado tanto, ¿sí? En el caso de nosotros, ¿qué deberíamos solicitar en este caso, a la trabajadora? ¿Sí? Nosotros cuando ya tenemos informes a través del comunicado bueno, de la persona, donde nos informa en este periodo, ¿no? que está transitando, necesitamos sí o sí, bueno, una comunicación, por supuesto que nos menciona, y la presentación de un certificado médico, ¿sí? Donde allí sí necesitamos que el obstetra o el médico, ¿no? que atienda, en este caso a la trabajadora, nos coloque una fecha presuntiva, ¿no? Bueno, la fecha de nacimiento, ¿sí? Y sí, nosotros requerimos que esa documentación sea presentada, ¿no? Para luego poder hacer desde nuestra área la búsqueda de un nuevo personal o una rotación, ¿sí? Normalmente nosotros lo que hacemos es rotar, ¿sí? El personal que está cumpliendo funciones en áreas similares y que tiene evaluaciones de rendimiento favorables, ¿sí? Nosotros damos esa posibilidad a que pueda reemplazarlo, ¿sí? Durante un periodo, ¿sí? Y luego, ya si ese personal no se adapta, tal vez supónganse, no está cumpliendo las medidas o su trabajo como nosotros lo necesitamos, iniciamos una nueva búsqueda, ¿sí? Todo lo que implica volver a hacer esa búsqueda, ¿sí? Pero lo importante es hacer un reclutamiento interno, ¿sí? No externo en el caso ya extremo, ¿sí? Lo realizamos. Normalmente podemos buscar a algún personal, algún profesional que tenga, ¿no? las mismas características y importantísimo es las evaluaciones que nosotros realizamos, ¿no? Anualmente para otorgarles la posibilidad de, bueno, recategorizar o un ascenso sería en ese caso. Cuando pasa estos momentos, nosotros recurrimos a esos archivos que nosotros tenemos y damos la posibilidad, ¿sí? Porque implica menos gastos. Ustedes saben lo que implica una nueva búsqueda, ¿sí? Tal vez si nosotros hacemos desde nuestra empresa, tenemos y cumplimos este rol o
necesitamos en este caso recurrir a una agencia, lo que implica la búsqueda, ¿sí? Tiempo, un factor es ese, tiempo, luego el gasto que implica, ¿sí? Si nosotros podemos hacerlo de manera interna durante este proceso, lo hacemos, ¿sí? Depende, bueno, decisiones que tome la empresa. Aquí hay unas licencias especiales, les mencionamos nosotros, ¿no? Que siguen teniendo esta posibilidad de un goce de sueldo, ¿sí? Vamos a mencionar la primera, tal vez no es muy común actualmente, ¿no? Que es la licencia por, bueno, por matrimonio, en este caso. Aquí va a corresponder una serie de días, ¿sí? Que se le va a otorgar al trabajador, ¿no? Por supuesto, que corresponde entre 7 a 10 días, ¿sí? Donde el trabajador tiene ese periodo, pero nosotros vamos a solicitar que seguro nos entregue, ¿no? Nos envíe su acta, ¿sí? Su acta de matrimonio o su partida de matrimonio, ¿no? Que es otorgada por las autoridades de los registros civiles, donde podamos constatar este momento que está viviendo, ¿no? Esta situación que está transitando en su vida, bueno, que es trascendental, ¿no? Como mencionábamos hace un ratito, ¿sí? Para la vida personal del trabajador. Después tenemos acontecimientos que tal vez no son tan gratos, ¿no? Pero que son necesarios, bueno, tener un comprobante, ¿sí? Que son las licencias por fallecimiento, ¿sí? Aquí vamos a tener, en el caso de esposa o concubina, si depende, o conviviente, que hoy también hemos sacado este término, ¿no? Y es conviviente porque se otorga, ¿no? Un pequeño certificado ya teniendo determinado tiempo de convivencia, se otorga, ¿no? Una especie de certificado, ¿sí? Y también tenemos en el caso de los hijos y los padres. Fíjense el tiempo que corresponde, son 3 días. Por supuesto que todos son corridos, acá hablamos de un lazo sanguíneo, ¿no? Por eso es el tiempo y el acontecimiento también, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener en claro y vamos a solicitar, tal vez no es el momento, pero tal vez algún familiar, ¿sí? Pueda hacer entrega de las partidas, ¿no? Que nos entregan normalmente bueno, las personas que brindan estos servicios fúnebres, ¿sí? Para que se puedan presentar en las áreas de trabajo, ¿sí? Que ese vendría a ser nuestro comprobante, ¿sí? Y acá hay un aspecto, fíjense, que hablamos en el caso que sea un día domingo, bueno, nosotros tenemos que tomar a partir del día posterior, sería como lo hemos mencionado hace un ratito también, ¿sí? Todas las situaciones tienen que ser presentadas con sus respectivos comprobantes en ese caso, ¿sí? Ya sea en el caso de fallecimiento, como así también lo vamos a mencionar en el caso de nacimiento, que allí es, bueno, mucho más grato. Pero me supieron decir en algún momento, son circunstancias de la vida, ¿sí? Y que tal vez las tenemos que afrontar de una manera tal vez más normal. Bueno, ahí quedará para que ustedes lo piensen, ¿sí? Yo creo que hay que transitar esos momentos, ¿no? Tantos gratos como aquellos que no son gratos. Hay que transitarlos, hay que vivirlos, ¿sí? Ahí quedará para que ustedes lo piensen. Después tenemos las licencias por fallecimiento en caso
de un hermano, ¿sí? Tal vez acá, fíjense, en algún momento me comentaron por qué tan lejano o no se considera más días, ¿sí? Bueno, acá es como dije, ¿no? Tal vez el lazo ya no es tan cercano, no como en el caso de, bueno, el padre, madre, hijo, ¿no? Bueno, acá hablamos de un hermano. Solo se otorga un solo día hábil, ¿sí? Sí, fíjense que es necesario que se acredite ese vínculo, ¿no? Bueno, acá cómo lo vamos a mencionar con las respectivas partidas, ¿no? De nacimiento, ¿sí? Y también nos van a solicitar las partidas de nacimiento que conste la relación, el vínculo, como así también las de fallecimiento para anexar a esa documentación, ¿sí? Eso siempre nosotros lo vamos a cargar, lo vamos a tener seguro al área correspondiente en su legajo, ¿sí? Donde vamos a ir cargando y anexando documentación. Antes lo hacíamos, por supuesto, en formato papel. Hoy en día lo podemos hacer de las dos modalidades, en formato digital como así también en formato papel, ¿sí? En ese caso lo manejamos nosotros, el formato digital, ¿sí? Solo solicitamos el formato papel, ¿sí? Hay algunas áreas, ¿no? Que ya otorgan los links, ¿sí? Donde nosotros podemos ingresar y cargar esa información. Depende. Hay organismos que ya lo están implementando y otros que todavía siguen manejándose, ¿no? Con el formato eh, papel, ¿sí? Vamos a ver, vamos a evolucionar seguro en algún momento y vamos a dejar de usar el formato papel, ¿sí? Veremos, vamos a ir con el tiempo. Esto es muy importante, ¿sí? Las licencias para rendir exámenes, esa posibilidad que los trabajadores puedan capacitarse, ¿no? Puedan seguir estudiando y que se valore después y que se pague, ¿no? Por esos estudios que ellos están llevando adelante, ¿sí? Sí va a haber un límite, no es constante, ¿sí? Se pueden presentar, ¿no? Los certificados de universidades, como así también de institutos, ¿no? Tal vez se esté estudiando algún profesorado, ¿no? Por mencionarles, que tengan que ver con la educación, en este caso terciaria, ¿sí? También se valora, ¿no? Pero fíjense que se otorga 10 días por año, ¿no? Durante el año hay 10 permisos que él puede ir solicitando, ¿no? Para, bueno, para presentarse a rendir los exámenes, ¿no? Y también esto es importante que nosotros debemos, como estudiantes, debemos presentar ese certificado donde podamos avalar que nosotros hemos rendido, la fecha y la nota que se ha obtenido, ¿sí? Para anexar también a nuestra información. Y esto es muy importante, pero no son 10 días, ni son 3 días, ni tampoco es un día el que se otorga, ¿no? Se otorgan 2 días corridos, ¿sí? Con un tope de 10 días en el año, ¿sí? En ese caso, el trabajador va a ir decidiendo, va a ir dosificando, ¿no? Los días en que puede solicitar esta licencia para presentarse a rendir sus exámenes. Y que después ese título se paga. También se paga por título profesional, ¿sí? Nosotros lo vamos a cargar, vamos a considerar ese aspecto muy, muy importante para el trabajador, ¿sí?
Después tenemos las licencias, en este caso, por mudanza, ¿sí? Bueno, acá hay una especie de convenios que se establecen, ¿sí? Decimos que son licencias especiales para que los trabajadores puedan mudarse de domicilio, ¿sí? Y se contemplan 2 días, ¿sí? 2 días para que ellos puedan hacer lo que implica ese traslado, ¿no? De todos bueno, sus mobiliarios hacia otro lugar que es bastante complicado, ¿sí? Acá sí se sigue estableciendo con goce de haberes. Lo seguimos manejando de la misma manera, ¿no? Pero se contempla esta posibilidad también. Después tenemos, yo les mencionaba hace un ratito, una licencia por donación de sangre, ¿no? Que es bastante favorable y a ayudar en este momento, cuando muchas veces los bancos de sangre solicitan de manera constante personas que tengan estos requisitos, que puedan cumplir con los requisitos que implica donar sangre, ¿sí? Bueno, acá, en este caso, los trabajadores tienen un día, ¿no? Un día de licencia laboral sería para que ellos puedan, bueno, recuperarse, lo que implica, ¿no? La extracción de, bueno, de sangre, ¿sí? Eso es, también colaboramos, ayudamos por una, como se sabe decir, por una muy buena causa, sería, ¿no? Por acá lo impulsamos, estamos a favor. Después tenemos este caso, las licencias por adopción, ¿no? Que también nosotros vamos a otorgarle al trabajador o en este caso a la trabajadora para que pueda reorganizar su vida, decimos, en esta etapa tan importante como es, bueno, tener un integrante o varios integrantes, ¿no? En la familia, ¿sí? Decimos adaptar a esa nueva personita a nuestra vida común, ¿sí? Se corresponde, fíjense, son 100 días, ¿sí? Para que la persona pueda lograr, bueno, vivir este momento tan grato. Acá hay que dividir, hay que hacer dos aspectos. Si la tenencia es para una sola persona, cuando se adopta y es ya sea femenino, sea masculino, o actualmente, ¿no? Que hablamos de aquella elección, ¿sí? Eh, Vamos a tener, en ese caso, los 30 días, ¿sí? Depende las situaciones. Pero, si ustedes pueden ver, lo importante, que en este caso las licencias, se otorga para cada uno de los momentos que va transitando el trabajador, ¿sí? Si lo pueden ir notando desde su nacimiento, como así el fallecimiento, las mudanzas, ¿no? Como así también en el caso de que tenga que rendir, hay una serie de permisos, ¿sí? La ley nos ampara. Hay otros aspectos más para analizar y que tenemos que actualizarlos, ¿sí? Que en la próxima clase vamos a hablar de esas actualizaciones, ¿sí? Allí vimos las licencias comunes más importantes, ¿no? Aquellas que son especiales y aquellas que son ordinarias, como en el caso bueno, de las vacaciones, ¿no? Donde hemos mencionado que tenemos que considerar la antigüedad, ¿sí? Pero hay un factor que yo creo que a ustedes cuando trabajen y tengamos a cargo personal nos va a implicar un poquito de incertidumbre y qué hacer en el momento en que tengamos el personal que no se presenta a trabajar, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Hablamos de un factor que es el ausentismo. Gran problema, ¿sí? Bueno, a nosotros
nos implica un momento de tomar decisión y decir, a ver, ¿dónde vamos a reubicar el personal? ¿No? Más si tenemos en circunstancias donde no nos avisan en el momento, ¿sí? También hay que considerar que cuando nosotros hablamos de ausentismo, cuando nosotros hacemos las selecciones de personal, mencionamos estos momentos, ¿sí? Donde plasmamos la importancia del presentismo, ¿sí? Porque a partir de esa presencia, el trabajador va a cobrar, por supuesto, los 30 días, pero a partir de allí, la ley nos habla, ¿no?, de que el trabajador no puede incurrir en más de una ausencia. Fíjense, ¿no? Luego tenemos los otros permisos, las otras licencias, pero estamos hablando de presentismo, ¿sí? Donde es necesario que el trabajador o la trabajadora presente esos comprobantes, ¿sí? Pueden tener dos ausentes, pero una de ellas tiene que estar justificada, ¿sí? Ya sea con un certificado médico o la razón que sea, o tal vez algún permiso que hayan solicitado, o que sea tal vez interno, donde tengamos un comprobante, ¿sí? Bueno, eso va a quitar muchas veces el presentismo. Si no se cobra los 30 días, sino en algún momento 28, dependiendo, ¿sí? Y en el caso de solicitar las licencias, hay que hacerlos con sus respectivos comprobantes que podamos observar razones. Y cada empresa tiene su organismo, ¿no?, donde deben presentar, ¿no?, donde se hace una serie de estudios y se constata que esa persona, bueno, necesita, por supuesto, ya sea una licencia psiquiátrica, puede ser una licencia por largo tratamiento, ¿sí? Una licencia porque debe viajar, supónganse, realizarse una operación, ¿sí? Siempre va a haber un comprobante, ¿sí? Y un organismo que va a acompañar al trabajador. Pero fíjense, ¿qué es ausentismo? Lo peor que nos puede pasar cuando nosotros ya tenemos organizado todas las áreas de una empresa o de una organización, las ausencias, ¿sí? Porque implica movimientos, ¿sí? Y muchas veces son repentinos, ¿sí? Porque pueden darse aquellos que están programados, pautados, y aquellos que se dan en el momento. ¿Qué es el ausentismo? Fíjense, yo se los he sintetizado tal vez demasiado. Es la suma de periodos o de días, ¿sí?, que los empleados, bueno, acá no se presentan, ¿no?, a su área de trabajo. Pero fíjense que hay una serie de causas. Nosotros las vamos a considerar, vamos a conocer las situaciones que serían estas. Fíjense, por una enfermedad comprobada. Nosotros tenemos los comprobantes, ¿sí? Tenemos desde aquellos estudios preocupacionales, cuando seleccionamos al personal, también solicitamos estudios médicos, ¿sí? Para poder descifrar ya o definir si ese postulante hasta ese momento cumple las condiciones necesarias, ¿no?, para trabajar. Y después ya tenemos aquellas que solicitamos en el caso de tal vez algún accidente, o aquellas que nosotros mencionamos que son las enfermedades laborales, ¿sí? O enfermedades profesionales, se les sabe mencionar también, donde hay un comprobante, ¿no?, que pueda conocer, ¿no?, tal vez
esa persona está transitando un periodo, por decirles, problemas de cervicales, que es muy común en el área administrativa, ¿sí? Donde necesita un periodo de fisioterapias, o es una persona que no puede estar mucho tiempo sentada, ¿no? Entonces no puede hacer su trabajo de manera normal. O u otra enfermedad, ¿no? Pero que esté comprobada con sus respectivos estudios, análisis, radiografías, ecografías o lo que implique, ¿no? Para poder comprobar esa enfermedad. Después tenemos en el caso de enfermedades no comprobadas. Bueno, son los estudios, ¿sí? Que todavía no se puede llevar a una razón cierta, ¿sí? Pero hay antecedentes, hay presentación de estudios. Después tenemos por diversas causas de carácter familiar, ¿sí? Puede ser enfermedad del cónyuge, puede ser tal vez asistencia o acompañamiento de algún hijo, ¿sí? Pero en ese caso son todas de índole familiar, ¿sí? Donde dije, no puede incurrir en más de 2 ausencias, ¿sí? Bueno, una que esté totalmente avalada con un certificado y la otra, bueno, se tiene ese ausente. Después tenemos en este caso las tardanzas involuntarias, ¿sí? Por motivos de fuerza mayor. Aquí supónganse, la persona tiene un recorrido cotidiano para llegar a su trabajo y justo antes de llegar hay una manifestación, por decirles, ¿no? Bueno, ahí hay motivos de fuerza mayor en ese caso. Sí, la persona llegaba en horario, pero se dio este momento. Faltas voluntarias por motivos personales. Bueno, acá la persona es consciente, ¿sí? No hay una razón que pueda presentar un comprobante, ¿sí? La persona faltó y no hay una manera, tal vez es muy, muy personal en ese caso. Normalmente es por atención de un familiar, ¿sí? Dificultades o problemas financieros. Tal vez el trabajador no cuenta con los medios económicos, ¿no? Para llegar, ¿no? en su medio de transporte o tal vez tomar una línea de colectivo, ¿no? O trenes o depende, ¿no? Donde ustedes vivan. Bueno, problemas de transporte en el caso que el medio no esté con algunas falencias, ¿no? No puedan utilizar también, ¿sí? Tanto personales como así aquel en el que aquel transitaba y tuvo tal vez un desperfecto y tuvieron que quedarse en la ruta, ¿no? Al momento de llegar. Hay una razón también. Esto es muy importante, baja motivación para trabajar. Ese es un factor que implica a nosotros, al área de recursos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos esta función que la he mencionado el primer día, ¿se acuerdan? Que decíamos la posibilidad de brindarles a los trabajadores diferentes beneficios, ¿sí? Y que ellos se sientan cómodos en su ámbito laboral, siempre buscando medidas, ¿no? Para reforzar esa motivación. Nosotros después, más adelante, vamos a hablar de factores motivadores y que nosotros podemos ayudar, ¿sí? Y lo vamos a hacer. Pero en este caso, cuando hablamos de baja motivación, puede ser aquel personal que tal vez, bueno, puede estar viviendo un momento familiar que implica que no presente esa motivación eh, con una atención precisa,
o tal vez en este caso por parte de la empresa. No hay una serie de factores que implican esa motivación. Bajos sueldos, ¿sí? Tal vez hay conflictos entre los pares, decimos entre las personas que trabajan, o tal vez en ese caso los sueldos no están acordes a la función que se realiza, ¿sí? Y que en este caso nosotros tenemos que ayudar y que esa motivación va a hacer que el trabajador, bueno, cumpla, no falte, ¿no? Presente ese incentivo para continuar. Pero también puede ser otro factor, es cuando él no está totalmente adaptado a su actividad, ¿sí? Y que va a implicar, sí o sí, una baja motivación. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, nos dando la posibilidad a que se capaciten, ¿sí? Nosotros, a través de los comunicados que nos brindan los supervisores y las evaluaciones de rendimiento, podemos notar esas bajas motivación para trabajar, ¿sí? Podemos tener evaluaciones con porcentajes muy elevados como aquellas que no, ¿no? Es notable, hay un cambio, pero grandísimo en los porcentajes. Entonces, aquí nosotros necesitamos dar la posibilidad a que se capaciten, ¿sí? Y esas capacitaciones las programamos, ¿no? Las organizamos, tal vez internas o tal vez externas, ¿no? Dependerá, ¿no? Tal vez nosotros tenemos esta posibilidad de organizarlas en nuestra empresa, en nuestra organización, ¿sí? Aunque algunas veces es favorable que se realicen en otras áreas, ¿no? Donde eh, tengan los medios o los profesionales, ¿no? Deseen de esa manera en determinados lugares, donde se hace convenios, ¿no? Con la empresa y se llevan adelante las capacitaciones. Después tenemos esta de clima organizacional insostenible. Bueno, acá lo podemos manejar en el caso de una baja motivación, ¿sí? En el caso de faltas tal vez voluntarias por motivos personales, esa persona no se siente cómodo, tiene problemas constantes, ¿no? Con sus compañeros y que implica ese clima que es totalmente insostenible. Conflictos constantes, donde allí el área de recursos humanos es la que tiene que ayudar, ¿sí? Tenemos medios para hacerlo, ¿no? A través de una serie de encuestas, que apenas tengamos el primer rumor de que hay algún inconveniente, algún problema en algún área con determinadas personales, nosotros debemos ayudar, ¿sí? Para mantener exactamente ese clima que sea sostenible, ¿sí? Puede ser muchas veces que ese clima no sea solo por conflictos con sus pares, sino también en las condiciones en las que ellos trabajan, ¿no? Tal vez las instalaciones no están en óptimas condiciones, hay tal vez una explotación de los trabajadores, donde en realidad no tendría que ser, pero una sobrecarga, ¿no? Se trabaja a presión, ¿sí? Tenemos discriminación, por decirles, ¿no? Y que dan lugar a conflictos que pueden presentarse, ¿sí? Y nosotros tenemos que actuar en ese momento. ¿Qué tenemos acá? Lo que yo recién decía, falta de adaptación del trabajador, ¿sí? Al puesto que está llevando adelante. En ese caso hablamos de, en una primera etapa, una capacitación, ¿sí? Donde nosotros podamos comprobar luego que ese trabajador ha logrado un avance, ¿sí? Sus evaluaciones de rendimiento se han podido, bueno,
superar los valores, las evaluaciones por objetivos, que muchas veces también se evalúa, ¿no? Han elevado los porcentajes, ¿sí? Y también es muy importante en este caso, cuando hablamos de las evaluaciones psicológicas, donde también es importante conocer este factor, ¿sí? Tal vez el trabajador está transitando una etapa bastante complicada, ¿no? Que a partir de la pandemia, ¿no? En adelante, estos aspectos se empezaron a valorar, ¿sí? Porque ese momento que se vivió, ¿no? Personas que lo pudieron manejar muy bien, ¿no? Porque tuvieron tal vez su familia, siguieron su rutina, medianamente dentro de lo que se podía. Otras personas significó un quiebre, ¿sí? En todos los aspectos. Y puede ser que también haya implicado un aspecto muy, muy interno, ¿sí? Y que dé lugar a esta falta de adaptación porque no se siente en óptimas condiciones. También se valora hoy en día, ¿sí? Tenemos muchísimo personal con depresión, ¿sí? Pero miren, es grandísimo los, la cantidad de trabajadores que presentan estas condiciones, ¿sí? Depresión, ansiedad, periodos, ¿no? de ansiedad extrema, bueno, estrés, ¿sí? Por demás, tal vez todos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo tenemos. Hay personas que lo pueden manejar a través de, decimos, una administración de esas emociones y otros, la verdad, que no. Pero bueno, habrá que conocer y recién podemos decir, bueno, el trabajador no viene por determinadas razones, ¿sí? Después nos queda conocer los tipos de ausentismo, ¿sí? Podemos verlo, si quieren, un poquito que nos queda los tipos de ausentismo y lo terminamos. Es muy, muy poquito. Yo voy a tratar de ser sintética. No sé si te parece, Jessy, que lo hagamos, ¿sí? ¿Nos quedamos así lo terminamos? ¿Qué decís? ¿Puede ser? ¿O no? ¿Que nos quedemos un ratito? 5 minutitos. ¿Sí? ¿Nos quedamos? Dale. Y de ahí me contás si querés alguna experiencia que vos tengas, ¿no? Que nos contaste que trabajas en un área, no recuerdo bien, pero nos has comentado. Ahora me vas a contar bien y vas a hacer recordar también, ¿sí? Porque yo converso o me cuentan sus situaciones varios alumnos y después, ¡ay, tengo que acordarme de todas! Pero de algunas recuerdo bastante puntual, otros no tanto. Acá tenemos los tipos de ausentismo, ¿no? Que nosotros nos sirven para cuando ya tengamos que ejercer. Bueno, analizamos, a ver, ¿tenemos las ausencias justificadas? Bueno, acá, ¿cómo sería? En el caso que tengamos un comprobante que pueda avalar esas ausencias, ¿sí? Y seguro que ustedes vieron en este último tiempo los trabajos que se pueden realizar desde casa, home office, ¿no? Que lo hemos vivido durante la pandemia, muchas personas hemos trabajado de esta manera, ¿sí? Que, bueno, fue un momento bastante crítico, ¿no? Pero varios ámbitos seguimos o siguieron, ¿no? Trabajando sin ningún tipo de problema. Después tenemos este ausentismo que es presencial. Bueno, no hace falta mencionarlo demasiado, ¿no? Cuando el personal no se presenta, ¿no? Para realizar sus actividades cotidianas y aquí no tenemos ningún aval, ningún comprobante que nosotros podamos, bueno, constatar o que podamos comprobar que el trabajador, bueno, no se presentó por X razón. Después sí, tenemos este que yo les comentaba, el ausentismo emocional, ¿sí?
que antes de la pandemia sí, pero no era tan notorio, ¿sí? Hoy en día la vida tal vez más rápida, mayores responsabilidades y que influyó también en ese caso este momento sanitario que se ha vivido, hemos notado, ¿sí? Es licencias por largo tratamiento, licencias psiquiátricas, ¿sí? Pero son muchísimas, ¿no? Bueno, ahí pueden ver la presencia emocional, donde muchas veces nosotros, desde el área de recursos humanos, debemos ayudar, ¿no? Cuando hay conflictos, ¿sí? Solucionarlos en el momento y que las personas implicadas también den a conocer las razones, porque tal vez nosotros, nuestro trabajo muchas veces es, como siempre se dice, interno, ¿sí? No tenemos tal vez un acercamiento tan constante, pero las circunstancias siguen, se siguen viviendo. Entonces, es necesario que la persona o ese grupo de personas se acerque y nos comente estas situaciones. O pueden en un primer momento con los supervisores y luego nosotros saben que tenemos contacto, bueno, cotidiano con ellos. Después tenemos los ausentismos injustificados. Bueno, acá nosotros siempre, desde que conocemos desde que son postulantes hasta que ya son tal vez trabajadores fijos, marcamos estas ausencias, ¿no? Que ellos deben justificar sus ausencias. Si no, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ellos pierden el presentismo, ¿sí? Lo que implica una pérdida de presentismo es una quita de un porcentaje, bueno, en su sueldo, ¿sí? Entonces, consideramos la importancia de su información en ese caso, ¿sí? Tal vez sean situaciones como sencillas, cotidianas, obvias, ¿sí? Pero las debemos realizar. Después tenemos un factor importante en que nosotros podemos ayudar, ¿sí? Es en el caso de tomar alguna serie de medidas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que ayudar a crear o a acrecentar o a disminuir, decimos nosotros, disminuir en este caso el ausentismo, ¿sí? Acrecentar ya sería la presencia de los trabajadores. ¿Qué medidas podríamos tomar? ¿Sí? Bueno, empezamos a replantearnos, a ver por dónde podríamos nosotros empezar. Una de ellas, y es muy importante, un factor, yo digo que es preponderante, ¿no? Que es el ambiente de trabajo, que debe ser saludable, mencionábamos recién, tanto para lograr el trabajador un bienestar tanto psíquico como físico, especialmente psíquico, ¿no? Uno no puede trabajar en un ámbito donde, como dije hace un ratito, trabaja la presión, donde hay discriminación, donde hay conflictos constantes, ¿no? Es bastante complicado realizarlo, ¿no? Se hace su trabajo, bueno, porque necesitamos el dinero, ¿sí? Pero también implica después un factor, ¿no? De desgaste en nuestro cuerpo. Bueno, acá nosotros podemos ayudar, ¿sí? Decimos que muchas empresas consideran la importancia de estos aspectos y se crean una serie de programas donde hay integración hasta de la familia, ¿sí? Para solucionar y lograr, ¿no? Estos equilibrios. Y también se toman estas pausas activas, ¿sí? Donde vendría a ser los breaks, los periodos de descanso, ¿no? Donde los trabajadores se pueden dirigir en un lugar donde puedan lograr un relajamiento total, ¿no? Hay zonas donde
se colocan cascadas, donde hay una iluminación distinta, que ese periodo de descanso sea realmente de descanso, ¿sí? Eso se observa en muchas empresas modernas que están implementando esta modalidad de las pausas activas. Después tenemos la implementación especialmente de programas de capacitación. Lo dijimos, fundamental, personal que no se adapta, personal que está pidiendo ayuda, decimos, ¿no? Y que nosotros estamos para eso. ¿Cómo lo hacemos? Brindando esta posibilidad, ¿sí? Normalmente es en contraturno, dando la posibilidad a la presencia, bueno, de la mayoría o de todos, brindando cursos, talleres, ¿sí? O tal vez pueden ser estos programas de mentoría, que sea una persona quien nos guíe, nos acompañe, ¿no? a subsanar estas falencias tal vez de adaptación. Después tenemos en este caso hacer nosotros un pequeño análisis de cuáles serían las causas de ese ausentismo, ¿no? Que normalmente hacemos unas reuniones de trabajo entre los psicólogos organizacionales, los supervisores, los gerentes, y si es que estuviesen los dueños, normalmente no están, ¿no? Están en representación los gerentes. Y tomamos acciones, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacer nosotros para subsanar estas situaciones, ¿sí? Y lo más importante es que se toman estas medidas preventivas o correctivas, ¿sí? Para tratar de mejorar estos ambientes, ¿no? Que tal vez no lo hemos realizado en algún momento y es fundamental hacerlo, ¿sí? Por todo lo que implica, lo que nos puede traer a nosotros, bueno, una fragmentación, una división, ¿no? O ese trabajo que teníamos nosotros muy, muy organizado, por un factor que no lo hemos considerado, hay un desregulamiento total, ¿sí? En esas áreas de trabajo. Por eso consideramos cualquier situación que se presente, subsanarla, ayudar y acompañar al trabajador. Pues tenemos acá, ¿no? Donde nosotros hablamos de establecer políticas de conciliación laboral. ¿Qué sería en este caso? Bueno, se habla y se establece, ¿no? Los horarios que tienen que ser flexibles, ¿sí? Dentro de sus posibilidades, cuidando al personal, y ahí estamos nosotros, ¿no? Donde dije recién, conflictos, problemas que se presenten, nosotros ayudar y acompañar. Y después está esta posibilidad del teletrabajo, ¿no? Que para tal vez aquella persona que no pueda por determinadas razones, pueda hacer su trabajo de manera pasiva, ¿no? Y damos esta posibilidad, un envío de su trabajo que muchas áreas lo están implementando. Y después, esto es importante, ¿no? Premiar el desempeño, ya sea monetario, con premio en sí, que figure en su liquidación, o puede ser también el reconocimiento, ¿sí? Que esto es importante que nosotros lo hagamos en las evaluaciones de rendimiento, ¿sí? Donde podamos destacar que ese desempeño, bueno, fue favorable, fue tal vez satisfactorio, o fue totalmente distinguido, o fue excelente, si así lo quisieran ustedes manejar. Entonces es importante premiarlo, ¿sí? Nosotros, desde nuestro rol, bueno, podemos realizarlo de manera conceptual, digamos. La empresa tendría que hacerlo desde su parte monetaria. Nosotros podemos ser el nexo, eso sí. Establecer medidas de prevención de riesgos laborales. Bueno, acá la presencia
¿Quiénes necesitamos la presencia de otro protagonista que nos ayuda, que es el área de seguridad e higiene, ¿sí? Que ellos van a cuidar, van a preservar, van a reducir también, ¿no?, los riesgos que puedan presentarse en las empresas, dependiendo, ¿no?, aquellos riesgos físicos, químicos, ergonómicos, ambientales también, ¿no?, que puedan presentarse, ¿sí? Y ellos nos ayudan en este ámbito a que tratemos de tener todo en orden, ¿sí? Y a partir de aquí, este personal puede ayudarnos también en el caso de las ART, cuando suceden accidentes que se deben hacer presentes, la superintendencia de riesgos de trabajo, ¿no?, ya a nivel nacional, ¿sí?, donde vamos a cuidar al personal, al trabajador sería, ¿sí? Hay muchas maneras, ¿vieron?, de cuidar a nuestro recurso humano elegido por nosotros, o tal vez que nosotros debemos compartir y trabajar con ellos, ¿sí? Tenemos muchas maneras. En este caso, ¿para qué? Para evitar que nuestra estructuración que ya teníamos marcada se venga abajo, ¿sí? Que implica en este caso las ausencias, las no atenciones a tiempo, ¿sí?, que después son mayores. Y también tenemos que cuidarnos nosotros mismos también, ¿sí? Porque estos momentos no crean que son sanos, ¿no? Son bastante, tal vez la presencia lo menciono, pero toda por dentro, ¿sí? Bueno, entonces, departamentos organizados, tranquilidad que podemos tener nosotros también, ¿sí? ¿Qué pensás, Jessy? ¿En tu ámbito se da estas situaciones o no? A ver, ¿querés contarnos? A ver, hay que te podamos escuchar. Ahí desactivalo ahí a tu micrófono. Ahí está. Ahí A está. ver, contame. Ahora sí me escuchan. Sí, re Bueno, bien. mi nombre es Janina. Ah, Janina, bien. Yo te cambié el nombre ya. Siempre me dicen Jessica. Sí, sí, Ah, bueno, listo. Janina, listo. Ya no más Jessy, sos Janina ahora. Bien, contame. sí. Bueno, yo por el momento hago lo que es todo decoración de interiores, paisajismo, pero bueno, no me estoy dedicando a eso en este momento por cuestiones de tiempo, de un montón de personales. Bueno, Bueno, me bien. amo. Y bueno, eso me gusta y me gusta recursos humanos ya hace un montón, que lo he empezado en el 2016 y lo dejé. Mira, bueno, llegó acá tu momento, ¿no? Siempre hay un momento Sí, para... ahora lo tengo que terminar. Claro que sí, Jessy. Janina, sí, sí o sí lo vamos a terminar, como sea. Yo te digo que hay alumnos que han Como sea. finalizado ahora marzo, que han finalizado marzo, pero no podían rendir los cuestionarios, no podían hacer los trabajos de aplicación, y era constante, y finalizaron. Se pusieron las pilas, digo yo, y lo hicieron, y ya finalizaron. Así que A mí hay me que tener cuesta también un... el tema de, bueno, de redes sociales, computación, eso me atrasa un poco, un montón de cosas, pero bueno, también estoy haciendo un curso de eso. Así que todo, espero que me ayude todo. Bueno, bueno, entonces te estás ocupando. Eso es muy importante, Sí, que sí. estés buscando los Ahora me, medios para que vos puedas... Sí, decime. Ahí se te sí, porque corta. a base, hoy he estado así. Y no tengo terrible internet, así en el medio de la clase se me desconectó totalmente y se demora mucho, no puedo escuchar bien la clase, así que voy a escuchar grabada. Claro. Bueno, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, mira, para no detenerte,
nosotros según lo que vamos haciendo, nosotros tenemos el último examen, lo rindieron el 14 de agosto, ¿sí? Y nos queda por rendir manuales, documentación, licencias, por supuesto que no, pero nosotros lo que vamos a hacer, sí, manuales y documentación, ese vamos a hacer un pequeño cuestionario el día sábado. Yo se los voy a estar subiendo, a ver, el día sábado también ustedes. Recursos humanos, los voy asentando porque después me olvido. Recursos humanos de julio, que tendrían que rendir manuales, que es súper sencillo, y documentación que vimos la semana pasada. Ahí lo voy a anotar para yo cargarlo el día sábado a las 6 de la tarde, como lo Eso cuando hago lo siempre. Decime. armamos cuántos días. ¿Cuál sería el tiempo que que vas a tener? El sábado tenemos, ¿Eso me preguntás? sábado dice usted que ¿Cuántos días tenemos sería para rendir. o no? Porque entonces Sí, desde el sábado. yo les aviso, como hago siempre, les aviso que ya está habilitado y que ustedes pueden realizarlo sábado 6 de la tarde, domingo, lunes, hasta el lunes a las 23:59, como hacemos siempre, para que entren con esos 50 minutitos y lo puedan rendir. ¿Te parece? ¿Qué decís? Sí, es necesario, Bien, profe. ¿sí? Porque Yo lo tengo que ver. Sí, yo lo tengo que ver porque no vi el de manuales porque estuve enferma, así que eso tengo que empezar ahora. bueno, tenés tiempo ahora hasta el fin de semana, podés verlo. Yo acá les dejo ahí ya habilitado, ahí estoy viendo, queda habilitado, ¿sí? Lo que vimos ahora, licencias, ausentismo, más lo que nosotros vamos a agregar. La próxima vamos a tratar de actualizar bastante la información, ¿sí? Pero tengo que dejarles documentación, ¿sí? Documentación y manuales para que Profe, ustedes rindan. vas. Sí, decime. Ajá. Bueno, o Sí, sea, sí. eso va a ser rendir manuales y documentación ahora nada más, ¿no? Nada más. Licencias no, por supuesto que no, porque Bueno, todavía no lo hemos terminado, ¿sí? Eso lo vamos a hacer el día sábado. Ahí bien, estoy viendo yo que me falta mi cargarlo, ¿sí? Bueno, ahí estamos. bien. Bueno, ¿Hacen alguna consulta aparte de esto o no? A ver, contá. bien. Bueno, muy bien entonces. Bueno, te invito o los invito a todos aquellos que ven la clase grabada, si pueden, ingresen y si no, no hay ningún problema. Si vean la plataforma, ingresen, ¿no? Como para estar, bueno, en tema, ¿no? Porque después sucede que dejan juntar varios cuestionarios y cuando quieren rendir, los finales, hoy no rendí este, no rendí el otro, y en vez de ser un final tranquilo, es un final traumático, porque tienen que rendir desde el segundo, el tercero, el cuarto y todo lo que implica, ¿sí? Les digo por experiencia, ya lo viví con grupo de marzo, que no fue un final tranquilo, ¿no? Porque tuvieron que rendir todo junto para estar al día, para rendir el final y todavía tienen mañana para recuperar, todavía. Pero bueno, es la modalidad, está Bien. bien y hay que poner Bueno, muchos profe, avances. Ahí está. Bueno, nos vemos bien. ya, Nina.
No, Jessy, yo ya aprendí que así Yani. es tu nombre, eso, Yani. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenés tiempo para ver Bueno, profe. manuales, ver documentación y el sábado a las 6 les aviso. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, Bien. muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. Te agradezco por Hasta luego. quedarte, por estar y bueno, que es muy valorable, ¿no? Es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, que estés muy bien y Bueno, nos vemos gracias. el próximo miércoles para avanzar, ¿sí? Con actualizaciones de Bueno, esta área. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. voy a tratar de no perderme más que... Ahí, ahí se cortó. Bueno, que estés muy bien, ¿sí? Nos vemos, nos vemos, nos vemos.